en los congresos nos reunimos para compartir cosas, para descubrir novedades, para hablar entre nosotros, para crearnos entusiasmo colectivo, pero ya tuvieron la experiencia de la conferencia inaugural, que vimos lo pequeñito que éramos, desde fuera, el mundo, lo que tenemos detrás, los agujeros negros, y ahora nos van a hacer pequeñitos desde dentro, desde la Tierra. La conferencia se va a tratar el impacto de los determinantes sociales en nuestra salud. Y lo va a hacer un ponente que quiero yo presentar, José Alejandro Medina García. Es doctor en medicina por la Universidad de La Laguna, especialista en medicina interna. Ha desarrollado su trabajo en los que somos aquí, en los dos hospitales universitarios, en Hospitén, y actualmente es jefe de medicina interna, de jefe de servicio de medicina interna en Quirós Salud de Tenerife. También vi que sus intereses, ya lo he oído hablar en alguna ocasión, sus intereses están especialmente en el mundo de la medicina, en el paciente pluripatológico, especialmente en el enfermo crónico complejo, y en un asunto que es muy importante y que todos también hemos tocado en algún momento, que es la prevención. La prevención en dos aspectos en la salud, especialmente en los hábitos saludables. Y leía que en la dieta de la especie humana, hablaba específicamente de la especie humana, y en el ejercicio pautado médicamente también. Pues nada, adelante y sorpréndenos como siempre hace. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer profundamente a la organización que contarán conmigo para esta charla. Ahora no tengo claro si no fue una jugarreta, teniendo en cuenta la mesa anterior, el nivel que tuvo y lo mucho que aprendí. Quisiera personalmente, si queda alguno de los ponentes previos, darles la enhorabuena y que sigan trabajando con esa ilusión. Yo no sé si Paco me estaba queriendo hacer una jugadita, pero bueno, veremos. Vamos a ver. Determinantes sociales de la salud. Antes de empezar, me gustaría hacer mi descargo de responsabilidades. Este año en curso yo he tenido una colaboración económica con la multinacional farmacéutica Lilly en un proyecto de educación médica continuada para médicos de atención primaria. Yo soy un bicho de hospital, soy internista, pero no soy una klebsiella, es otro tipo de bicho. Pero me muevo mucho en la comunidad y precisamente en las farmacias comunitarias mucho más. Yo recuerdo que no muy lejos de aquí, yo fui un niño siempre enfermizo y estaba todo el día en la consulta de don Jaime Chávez, que estaba aquí en Suárez Guerra. Y no sé si por aquí estará quien lleve hoy en día la farmacia a la calle Suárez Guerra, pero vamos, ahí mi madre se dejó mucho en corticoides, en inhaladores, en cremitas, ¿vale? Entonces, siempre he crecido con la ayuda de los farmacéuticos, con las preguntas, las dudas que te resuelven, no como ChatGPT, que es el siguiente descargo de responsabilidad, pero siempre me he visto como una persona muy de barrio y muy de comunidad. Tanto es así que hoy en día tengo una consulta en este barrio y dirijo a los pacientes a resolver dudas no solo a mi correo electrónico, sino a preguntar a los compañeros farmacéuticos. Yo siempre me considero una persona de equipo en el mundo sanitario. Y precisamente antes estaban hablando de los polimorfismos genéticos. Yo de esto he aprendido un farmacéutico, Fernando Gutiérrez Nicolás, que hoy en día dirige una unidad de investigación aquí. Por lo tanto, yo creo que eso que dijeron antes de esa simbiosis con el médico, la tenemos que empezar. Y la penúltima diapositiva de la charla debería hacernos pensar si tenemos que contar con las instituciones para pensar en una alianza o la tenemos que ir montando nosotros porque no deberíamos contar siempre con los que están por arriba. Y en cuanto a ChatGPT, creo recordar que Paco cuando me llamó, estaba yo en Madrid en un curso y me dijo, el tema va a ser el exposoma cutáneo. Y digo, bueno, pues nada. Vamos a mirarnos esto del exposoma cutáneo, que me lo había mirado en algunos papers, pero aplicación clínica no lo tenía yo tan claro. Así que yo empecé a preparar, tenía una presentación de unas 50 diapositivas sobre el exposoma cutáneo, hasta que María, que anda por ahí, me dijo, oye, que iba de los determinantes sociales de la salud. Digo, qué bien. Pues nada, algo haré con esa presentación. Y tengo que confesar en este disclaimer que la charla, como ya hice en una presentación anterior, el esquema de la misma, dije, vamos a ver qué me dice ChatGPT de esto, porque los determinantes sociales de la salud, a mí es un tema que me
ocupa y me preocupa desde hace bastante tiempo, pero a la hora de hablar ante colegas sanitarios de este tema, lo primero que quiero es ver si no hay que hacer una desambiguación política primero. Y le pregunté precisamente eso. Entonces, aquí el amigo me hizo una propuesta de esquema de diapositivas, que los que han estado en alguna charla mía saben que yo los esquemas me los salto habitualmente, pero sí es verdad que me dio algunas ideas de cómo montar una charla sin que parezca un alegato político en ninguna dirección cuando vamos a hablar de un tema social y controvertido. Voy a intentar permanecer en términos estrictamente científicos. Lo que pasa es que las ciencias a donde vamos a meternos no van a ser siempre las ciencias de la vida, sino nosotros en algún momento nos meteremos en las ciencias sociales y culturales. Y también los que me conocen saben que soy fan de Rodrigo Cortés, no solo en lo cinematográfico, sino en lo personal, y a todo el mundo recomiendo que tengan este diccionario. Vamos a descomponer los términos determinantes sociales de la salud, y en este maravilloso diccionario de don Rodrigo vemos que determinación es la perseveración en el error, vaya. Que social es el epíteto que usa el político cuando quiere recaudar más dinero. Y salud tiene dos acepciones. La primera, enfermedad vigilante, la segunda, enfermedad silenciosa. Ya dijeron que a mí me gusta hacer énfasis en la prevención de la enfermedad, pues aquí don Rodrigo da en el clavo, como siempre. Si tenemos que enfocar ahora un poco más seriamente la palabra social, podríamos dividir lo social en tres componentes. El componente del entorno del individuo, el componente de la identidad a la cual este individuo se adscribe, y el componente de la posición social del individuo dentro de este ecosistema. Entonces, con estos tres ejes podríamos hablar de lo social. ¿Y cómo hablamos de la salud? Bueno, somos sanitarios, eso debería ser fácil. Pero para hablar de los determinantes sociales de la salud hay que descomponer esas nociones sanitarias que tenemos todos en unos ejes que no son exactamente los esperados. Tenemos el eje de la biología, las determinaciones genéticas, las necesidades básicas de cada individuo, la exposición que puedan tener a peligros, la conducta que lleve cada individuo, el acceso, que no es igual siempre a los servicios sanitarios, y la salud psicológica. Entonces, yo he sido tutor de residentes, me gusta mucho la docencia, y si pudiera trazar aquí un mapa de competencias entre estos 6 ejes sanitarios y las 3 dimensiones sociales, me saldría esta tabla. Y esta tabla me llevaría a la búsqueda epistemológica de dónde encontrar las respuestas para las preguntas sobre los determinantes sociales de la salud. Y como ven, es ecléctico a más no poder. Nos vamos desde la ecología humana hasta la psicología social, pasando por la antropología, la salud pública, la psicología clínica. Por lo tanto, si vamos a hablar de determinantes sociales de la salud, la charla, el tema, las preguntas y las respuestas exceden a lo que yo por lo menos puedo abarcar de una manera coherente, ¿vale? Por lo tanto, voy a restringir y me voy a ir primero a la bibliografía y luego a las preguntas. Entonces, en la evidencia científica, si vamos arriba en la pirámide, ¿no? Vamos a revisiones sistemáticas y metaanálisis, y empezamos a buscar cuestiones que tienen que ver con determinantes sociales de la salud, nos encontramos con cosas de lo más variopinto. Tenemos esta, que es una revisión sistemática con un metaanálisis del impacto que tienen los determinantes sociales de la salud en la adherencia a los medicamentos, y bueno, supongo que se imaginan el resultado, ¿no? Es un trabajo multicéntrico, pero no multinacional, es fundamentalmente en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el determinante social de la salud más importante? Pues no va a ser el medicamento, va a ser tener que preocuparte por si tienes o no trabajo, tener que preocuparte por si tienes o no bono para comer o tienes comida para comer, tener que preocuparte si no te van a pegar un tiro, tener que preocuparte si sabes dónde vas a dormir esa noche, ¿vale? Un país donde todo es posible, pero es extremadamente desigual. Entonces, las conclusiones de este trabajo son las esperadas. Impactan sobre todo en la adherencia a los medicamentos, porque la gente no llega a la farmacia, básicamente. Bueno, esta es muy divertida. Mi mujer suele, cuando se enfada con mis hijos, suele entrar en una especie de bucle.
mis hijos, no mi mujer. Bueno, y mi mujer siempre usa la expresión cúcame, rócame, rócame, cúcame. ¿Vale? Claro, determinantes sociales en la salud integrados en la investigación epigenética. Esto, ¿a dónde estamos yendo? Porque ¿no será que la epigenética en parte incluye los determinantes sociales de la salud? Si se paran a pensar en la definición de la epigenética, probablemente sí. Este trabajo encuentra precisamente eso, que es muy difícil desbrozar uno de otro y que en muchas ocasiones vamos a encontrar que los llamados determinantes sociales de la salud o son factores de confusión o están integrados en esa investigación epigenética. Bueno, en cuanto a la supervivencia de cáncer pediátrico, otro tema completamente diferente. Estados Unidos, Canadá y algunos países del norte de Europa. Un fuerte énfasis en Estados Unidos y Canadá y ninguna sorpresa. Niños de raza negra y niños hispanos o latinos, peor supervivencia del cáncer para los mismos estadiajes. ¿Por qué? Por una estructura social diferente. ¿Tiene entonces los determinantes sociales de la salud una carga política? ¿Deberíamos desambiguar el término para poder hablar solamente en términos científicos? ¿Es posible hacer esto? Llevo preocupado meses con esta pregunta, ¿vale? Entonces, pienso que la manera honesta de ir a por esta pregunta es hacer otro descargo de responsabilidades y desnudarme políticamente. Sería lo más lógico. Es decir, yo me considero socialdemócrata y soy un votante histórico del Partido Socialista, aunque he puesto mis cuernos de vez en cuando, ¿vale? Entonces, dicho esto, ustedes pueden saber qué sesgo puede tener mi charla, porque la charla va a tener un sesgo y yo soy consciente de ello, ¿vale? Entonces, la definición más académica de los determinantes sociales de la salud son aquellos factores de índole no biológica que inciden en el acceso diferencial, uso este término adrede, a los servicios sanitarios y a resultados en salud en función de estos problemas sociales. Esa sería la definición. Claro, dije diferencial para no hablar ni de igualdad ni de equidad, porque esos sí son términos teñidos políticamente, ¿vale? No sé si lo sabían, yo no lo sabía tanto cuando estaba preparando esta charla. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de ausencia de discriminación, es un término negativo, ausencia de trato diferencial y de ofrecer las mismas reglas para todo el mundo. Igualdad de derechos, oportunidades, protecciones y sanciones. Sería esa justicia ciega, ¿no? En cambio, la equidad es otra cosa. La equidad habla de justicia, sin definir muy bien qué es la justicia. Habla de imparcialidad, ¿vale? Pero no acaba de hablar de imparcialidad, ya te está hablando del reconocer distintas necesidades, desventajas y diferencias. La equidad se mete en el marrón, ¿vale? Y es selectiva. La equidad discrimina, aunque sea positivamente. La gente con una orientación más conservadora o más liberal en lo económico le gusta hablar de igualdad llana, y la gente de corte más socialdemócrata o más hacia la izquierda le gusta hablar de equidad porque habla más de igualdad de resultado que de igualdad de oportunidades. Son términos, ¿vale? Pero son términos que creo que mi deber científico en esta charla es que cuando leamos un artículo en el periódico o un artículo científico que nos están hablando los determinantes sociales de la salud, nos fijemos muy bien en qué palabras están usando los autores, ¿vale? Para ver qué es lo que nos pretenden decir. A veces diciéndolo y a veces no. Y bueno, hablaba del etnocentrismo. No podemos caer en esto, porque no es igual considerar las muertes por cólera en Nueva York, que son inexistentes, respecto a Haití, ¿vale? El cólera no es un problema en la ciudad de Nueva York a día de hoy. No es igual, seguramente, hablar de interrupción voluntaria del embarazo en la ciudad de Doha respecto a la ciudad de Tokio. Y ojo, que ninguna de las dos es fácil hablar de este tema. Y tampoco es igual el acceso que tienen los usuarios, pacientes, ciudadanos a profilaxis preexposición de VIH en la ciudad de Oslo respecto a Kabul, ¿no? Donde serían dilapidados directamente. Y una muy desagradable, hablando del mismo país.
No es igual hablar de infanticidio en la ciudad de Nueva Delhi respecto en el archipiélago Andamán. Alguno habrá visto este artículo hace unos cuantos años en La Vanguardia. Los jueces en India no sabían qué hacer ante un caso de infanticidio perpetrado de forma pseudo-ritual en un pueblo cuya forma de vida está internacionalmente protegida. No sabían si podían sentar en un banquillo de acusados a alguien que había matado a un niño. Entonces, ¿qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es intentar juzgar aspectos sociales o culturales de las personas bajo la óptica de aquel corpus de creencias, prejuicios, conocimientos y apriorismos en los que yo he sido enculturado. Eso es etnocentrismo. Los antropólogos sociales y culturales resolvieron eso hace mucho tiempo, sobre todo Manfred Boas a principios del siglo XX, con los conceptos de Emic y Ethic. ¿Alguien sabe algo de esto? Vale. Así si lo digo mal, no. A ver, por una parte estaría el concepto Ethic, que implica estudiar socialmente algo como si fuera una ciencia natural, como si fuera una sala de experimentos. Y asumiendo que existen una serie de leyes universales que deben ser atendidas por todos los individuos y todas las culturas. Podríamos llamarlo objetivo, ¿vale? En esta vara de medir objetiva, pues el infanticidio es una calamidad, ¿vale? Y el aborto, como yo soy científico, es un derecho, ¿vale? Luego está la perspectiva Emic, que es una perspectiva mucho más desagradable a nuestra forma de pensar. Una perspectiva en la que el investigador, el antropólogo, intenta meterse en la piel de aquella cultura de la que no participa e intenta entender cuál es la lógica o no lógica, cuál es la narración que está teniendo lugar. Antropólogos como Marvin Harris, por ejemplo, demuestra con una perspectiva ética, pero con una orientación materialista y objetivista, una mezcla bastante divertida, que, por ejemplo, el tabú de las vacas en India responde en realidad a criterios económicos estrictos. Es mucho más caro para la forma de vida de estas personas sacrificar a estos bueyes de río y tener que esperar a que tengan los terneros la fuerza suficiente para poder arar en los arrozales, y por tanto se sacraliza la vida de estos animales. Sin embargo, otros animales son machacados indiscriminadamente, ¿vale? Entonces, algunas cuestiones súper desagradables como esta del infanticidio solamente pueden entenderse desde una perspectiva ética y solamente pueden compararse desde una perspectiva ética. Como digo, todas las sociedades tienen sus estructuras, sus tabús, algunos elementos que están sacralizados, que están metidos en la conciencia colectiva, incluso en la nuestra. Y algunas sociedades como la nuestra también tienen sus dosis más que generosas de hipocresía. Si se van a Rousseau con el noble salvaje, Rousseau idealizó la vida de los aborígenes de distintas culturas que estaban conociendo en aquel momento y además se permitió el lujo de escribir un libro sobre educación, Emilio, que ha dictado la forma de educar en muchas escuelas modernas desde entonces. Rousseau, ilustrado, sabio, filósofo. Rousseau pater familias, y si no que se lo digan a la pobre Thérèse Lavasseur, a quien abandonó, nunca reconoció, tuvo 5 hijos con ella que los abandonó sin registrarlos ni darles nombre. El mismo tío al que seguimos en los principios educativos de muchas de nuestras escuelas y cuyos principios filosóficos han ayudado a constituir nuestra cultura, no nos olvidemos. Entonces, lo que en una sociedad puede constituir un problema de salud, en otra puede simplemente no existir. ¿Qué PrEP vamos a hablar en las Islas Andamán? Puede ser un derecho selectivo por una determinada etnia, por una determinada costumbre, por un determinado mito. Puede ser un lujo, ¿no?
¿Qué más quisiera yo que tomar antirretrovirales, según donde viva? O puede determinar directamente la disolución de una sociedad, y sino que se lo digan a los guanches con la modorra, ¿no? Entonces, podemos hablar de algo así como sociedades actuales, podemos comparar las sociedades actuales. Aquí hay un trabajo, un metaanálisis de Piketty y Wilkinson muy interesante, pero inquietante. Paso a las gráficas. La mortalidad infantil es más alta en los países más desiguales. Acostúmbrense a esto, que a la cabeza va a estar Estados Unidos en todas las gráficas que van a salir. Sin embargo, y esto tiene que ver un poco con alguna de las charlas anteriores, a lo mejor alguna de las preguntas de partida no está bien planteada. Este saco va a cambiar significativamente a lo largo del eje de esta línea. Entonces, si yo me quedo solo con el mensaje en Estados Unidos se vive mal, en Japón se vive bien, y planteo aprender un Noken 3 de japonés para irme a trabajar ahí, me voy a llevar un palo tremendo, ¿vale? Es verdad que hay más enfermedades mentales en los países más desiguales. Parcialmente, los japoneses no verbalizan nada de lo que tiene que ver con los sentimientos y se suicidan a millones. No se llegan a diagnosticar de enfermedades mentales porque no existe herramienta para valorar a los varones jóvenes en Japón. Ese es el motivo, y esto en Japón es exagerado, pero esta es una universal de nuestra cultura. La inmensa mayoría de los varones que se suicidan han sido evaluados psicológicamente y han sido catalogados como de bajo riesgo para suicidarse. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos tienen un sesgo etnocéntrico. Han sido validadas para individuos de nuestras sociedades más aptos socialmente, con mayor acervo lingüístico y con un mayor uso de los servicios sanitarios, un uso racional. Y estos son las mujeres, ¿vale? Entonces, ¿se usan más drogas en países más desiguales? Pues parece que sí, pero sin embargo, fíjense, aquí van cambiando los países, ¿no? Singapur de repente no está aquí. ¿Por qué no sale Singapur? Es un país extremadamente desigual, ¿eh? Habría que hacerse esa pregunta, ¿no?, a los autores. Yo tengo algunas de las respuestas, no quiero darles todas. Bueno, más adultos obesos en Estados Unidos. Si aquí ponen el archipiélago canario, estamos aquí, ¿no? No hay más que pasear por la calle. Aquí había un compañero de Bilbao. Yo roté 3 meses en el hospital de Cruces y vi un obeso, ¿vale? Y ahí se come, vamos. Entonces, cultura, de nuevo, determinante social de la salud, ¿vale? Volvemos entonces a ese trinomio entorno, identidad, posición. Hay un trabajo también bastante interesante de Nancy Adler que habla de cómo ha evolucionado la bibliografía científica que mira estos temas. Y ellos hablan de 5 eras. No sé si la primera era es el papiro de Evers, porque no hacen referencia temporal en el trabajo. Y dicen que la cosa va así, más o menos. Lo primero, a alguien se le ocurre que tiene que haber un modelo implícito entre gente rica, gente pobre, resultados en salud, ¿vale? Parece una pregunta de investigación fácil. La segunda, una era en la que se hace la pregunta como la de los postulados de Koch. ¿Los recuerdan, no? Es decir, si tú haces una intervención social y mejoras la posición social de alguien, mejora los resultados en salud de este grupo o de esta persona, ¿vale? ¿No? Eso eran los postulados de Koch aplicados a la sociología. La tercera, los mecanismos que vinculan el estatus socioeconómico y la salud. Aquí ya empezamos con pensamientos sistémicos y con teoría social. Y podemos decir que de la era 3 en adelante todo es política, ¿vale? Mecanismos ampliados, influencias multinivel e interacciones entre factores. Y aparece la jerga de un consejero de sanidad, ¿verdad? ¿Qué queda? Quedan ustedes, ¿vale? Yo sí que creo que ustedes tienen un papel igualador en los determinantes sociales de la salud. Cuando yo mando a alguien de mi consulta y hago un pequeño esfuerzo, por cierto, está por ahí Melanie, porque lo que más suelo hacer con los pluripatológicos es de prescribir, ¿vale? Pero cuando hago una prescripción y hago una educación sanitaria, luego estoy confiando en la farmacia del barrio de esta persona, y confío, de verdad, se rellenen aquellos huecos que yo he podido dejar, que todos los días me dejo alguno.
ya lo han dicho, vamos, una pena no haber podido venir al resto del Congreso, pero en la pequeña sesión que vi ahora, pues ustedes tienen un papel absolutamente capital en la prevención, el manejo y poco a poco en el diagnóstico de las enfermedades. Miren, yo pido estudios farmacogenéticos en pacientes que tienen efectos que no están claros de fármacos de uso habitual. Y hay laboratorios comerciales que para hacer un estudio farmacogenético, es verdad que de los principales polimorfismos de varios psicofármacos, al paciente le están cobrando 2.000 euros, ¿vale? Ojo, que creo que los valen, ¿vale? Yo creo que lo vale, porque cuando tienes un susto con un fármaco, tienes una reacción adversa, tienes un problema de eficacia, un problema de adherencia, que no está en el campo de lo que yo tengo que pensar. Y yo, ¿estaría esta persona por un antidepresivo, sí o no? Que era la primera pregunta que habría que hacerse, ¿vale? Esto te puede dar muchas respuestas. Y si esto estuviera en las farmacias comunitarias, primero sería un campo de actuación donde jugarían más, ¿vale? Y se beneficiarían más personas, muchas más. Y luego, sí quisiera cerrar con esta idea. Los determinantes sociales de la salud, al igual que, no sé si conocen el diagrama de la intensidad del tratamiento antidiabético, que tiene que ser directamente proporcional a la funcionalidad y la autonomía del paciente en cuanto a su intensidad e inversamente proporcional cuanto más carga patológica tiene el paciente y menor es su esperanza de vida. Tenemos que ser más tolerantes con la glicosilada, pero también con el LDL y también con el perímetro abdominal. No se debe desnutrir un obeso, ¿vale? Pues los determinantes sociales de la salud igual son un equilibrio entre los factores del individuo, que podríamos decir que son la genética, las elecciones individuales y, ¿por qué no?, la suerte también, y los factores que están determinados por el entorno, como pueden ser la familia, la cultura, el trabajo, la nación o la era temporal. Evidentemente, parece una chorrada, ¿no? Pero a algunos se sorprendería saber que era mucho más fácil abortar en tiempos de la Roma republicana e imperial que en la época, qué sé yo, de Isabel II, ¿vale?, en este país. ¿Qué ideas tengo para llevar a casa? Bueno, primero, que los determinantes sociales de la salud es un tema central en salud pública, que tienen un fuerte sesgo político y que cada vez que nos caiga en nuestras manos algo de bibliografía o un artículo de opinión sobre el asunto, tenemos que estar ojo a visor, porque nos estarán diciendo cosas en distintos niveles y metaniveles de la conversación. También hay un componente etnocéntrico, que hay que fijarse en el de uno mismo, y que es epistemológicamente complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es difícil hacer ciencia sobre esto, muy difícil, y es muy difícil hacer preguntas que nos lleven a respuestas con una finalidad lógica y final. Que está sujeto a la ciencia, ¿vale?, al análisis crítico, pero sobre todo a debate, que es para lo que me gustaría compartir los últimos minutos con usted. Y que a mí me gustaría que habláramos más del binomio individuo-sociedad, porque podemos caer en la tentación de echarle todas las culpas al individuo, como se hacía con los yonkis en el barrio de Deusto, y fuera del barrio de Deusto puedo asegurar que también. Pero también podemos caer en la otra, que es decir, bueno, es que no puedes cambiar la sociedad. Claro que se puede. Que cambiamos suficientes individuos y cambiamos la sociedad. Bueno, y en japonés se diría gocheisu domo arigatou gozaimashita. Me gustaría que me preguntasen cosas. María, ya te vale, pregunta algo. Es que me ponen unos no sé temas. cómo llamarte. Te llamo Pepón, no me sabe Llámame llamarte Pepón. José Alejandro. Más de uno aquí me conocerá así también. O sea, Bueno, a mí es un tema que me fascina, todos los condicionantes, me refería al principio a eso como esposo macutáneo, ¿no? Todos esos factores externos a los que estamos
expuestos desde el momento en que nacemos y entiendo que desde la oficina de farmacia lo que mejor podríamos hacer es lo que mismo dijiste, vamos, una prevención de forma que lo veamos, una prevención global, ¿no? Como me encanta. Esto es una reflexión, no es una pregunta. No sé qué preguntarte, Pepón. No, y empezar por algo. Pues mira, por ejemplo, los ancianos pluripatológicos, criterio Stop-Start, es una muy buena manera de mejorar la salud del anciano. Y a lo mejor, y aquí pues se da mucho el médico pago, ¿no? Entonces a lo mejor nuestro sistema y nuestra sociedad impide que ustedes se comuniquen con el médico de atención primaria, cosa que en Andalucía nos han adelantado, pero vamos, de una manera. Pero aquí se puede contactar con el médico que ha hecho esa prescripción de una manera relativamente fácil, ¿vale? Otra cosa es que todos mis compañeros opinen lo mismo que yo al respecto, ¿vale? Que yo aquí soy muy autocrítico, ¿vale? Pero... Y eso, mojarse el culo. ¿Se han quedado planchados? No puede ser. ¿Ya? ¿Nadie? Pues nada, yo creo que pasamos a los premios. No, gracias a ustedes. No. It was just like a movie.